Ahí ya está. Bueno, la idea de hoy va a ser un poco cerrar o tratar de cerrar la primera etapa que tiene que ver con la presentación de componentes. ¿Sí? Hoy ya pasaríamos a presentar a lo que serían las unidades de almacenamiento y con eso tendríamos como un vistazo general acerca de todos los componentes internos. Ya obviamente sabemos que todos los componentes internos son la fuente, la placa madre, el procesador, la memoria RAM, las placas de video podríamos llegar a incluirlas. Si tienen placa de video incorporada la placa madre no lo incluiríamos. Y hoy cerraríamos con unidades de almacenamiento y con algunos conectores que ya vimos en el back panel. Es decir, en el back panel ya vimos, por ejemplo, lo que era la conexión o el conector de VGA. Hoy lo vamos a ver del otro lado desde el cable, pero ya lo hemos trabajado, así que estimo que no nos va a demorar mucho tiempo. Bien, y después de esto, la idea es que ustedes tengan un pequeño cuestionario, ¿sí? Que tengan un pequeño cuestionario como para prepararse, y después van a tener sí un test que va a tener una pequeña nota, digamos, no va a ser totalmente considerado como la evaluación final, pero el cuestionario los va a posicionar a ustedes en el sentido de, bueno, entendí todas las clases, entendí todos los conceptos y más o menos va bien, o me falta reforzar algo más, o estoy totalmente perdido, ¿no? O sea, los va a poner en contexto de ese lugar. Ese cuestionario, digamos, no va a tener como ninguna nota, y después sí van a tener un pequeño test que va a englobar a toda esta parte, ¿no? O sea, todos los componentes que vimos y las características básicas que vimos. Eso es como sería la idea de hoy y del lunes. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno. Otra cosa, les estoy terminando de corregir los videos, no los vi a todos. Esperen que les comparto la pantalla, les va a llegar un cuadrito. Buenos días, Matías, ¿cómo andás? 2021, CFP 2021, turno mañana. Correcciones de video. A ustedes les va a llegar un cuadrito más o menos como este. No están viendo la pantalla. Perfecto. Sí, un cuadrito más o menos como este. Tengo mate. Gracias. Me vinieron a preguntar si tenía mate y lo tengo preparado acá. Y les va a analizar, digamos, punto por punto si hicieron cada una de estas pautas solicitadas, ¿sí? Así que bueno, yo estoy terminando de ver, después tengo que pasar y les va a llegar algo así con esa actividad que realizaron. Vuelvo a decir, estas actividades numéricas no los condicionan bajo ningún punto sobre la evaluación final que vamos a tener para certificar, ¿sí? Pero sí los pone un poco en contexto de cómo están ustedes. ¿Está bien? Bueno, profe. Bueno, genial. Vamos a avanzar un poquito con esto. ¿Están visualizando, no, la pantalla? Sí, sí. Todo esto igual lo tienen ustedes, pero lo vamos a ir desarrollando. Y ténganlo a mano cuando vayan a trabajar. Bien. Bueno, vamos a pasar bastante rápido esta parte, creo que esto lo hemos trabajado también. Tiene que ver con los slots de expansión de la placa madre. ¿Cuáles eran los slots de expansión de la placa madre? PCI y PCI Express. Exactamente, eran los dos slots actuales que íbamos a encontrar. A ver que vamos a anotar nuestro machete de Word. ¿Por qué se nos fue? Bueno, son los dos slots que vamos a encontrar básicamente
con, digamos, para expandir alguna característica. Tengan en cuenta de que puede haber un montón de placas que yo pueda llegar a utilizar. Hablamos de placas de sonido, ¿sí? Esa sería una de las cosas que podemos llegar a encontrar. ¿Qué otro slot de expansión, o sea, qué otra placa en el slot de expansión podríamos llegar a poner o agregar? La de red o la gráfica. Exacto. Bueno, el tema con la gráfica hay que ver si vamos a considerarlo como un slot de expansión, que sí, pero no lo tendríamos que confundir con los slots de expansión del PCI de una X y con el PCI más antiguo. Tengan en cuenta que el slot de video está como en una parte más privilegiada por dos cosas. Eh, o quizás básicamente, o sea, una por la conexión que tiene. Tengan en cuenta que el slot PCI Express o AGP en algún momento es pura y exclusivamente para placas de video. ¿Sí? Es un slot que es exclusivo. Y por otro lado, tengan en cuenta de que ese slot de expansión, ¿por quién es manejado? ¿Quién maneja ese slot de expansión? Siempre, obviamente, lo va a manejar el procesador. Si ustedes se pierden con algo, siempre el procesador es como la primera carta. No, no quería mandar fruta. Sí, bueno, pero es la primera para mandar fruta, ¿no? O sea, vos el procesador siempre es el Sí. eje de todo. Entonces ahí no nos pueden decir nada. Pero recuerden, cuando veíamos la estructura del mother, que todo lo que tiene que ver con etapa de video, básicamente, está Ah, relacionado Norwich. exactamente al Norwich, ¿sí? Entonces, por eso digo que, si bien podemos decirlo, bueno, sí, le expando la característica de video, o sea, la máquina de fábrica no trae una placa de video, se la expando, pero es un slot bastante exclusivo. Cuando hablamos de slot de expansión, estamos hablando básicamente de los PCI normales y los PCI Express de una X, que me permiten incorporar cosas más livianas, ¿sí? Cuando yo hablo de cosas más livianas, ¿qué estoy diciendo? Ahí aparece la placa de video, ¿no? Pero estoy hablando de cosas que están manejadas básicamente por el Sobridge, ¿no? Esta interfaz de serial ATA, fíjense que en la parte de acá atrás tiene los ATA, una interfaz de sonido, de audio. Tenemos también lo que sería una sintonizadora de televisión. Si me quedé sin puertos USB, le pongo una tarjeta que tenga más cantidad de puertos USB. Sí, eso es lo que voy a expandir, algo que de fábrica no tengo. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, eh, dentro de lo que son las computadoras de escritorio, los dos slots de expansión son los que ustedes me mencionaban hace un ratito, ¿no? El PCI Express y el PCI. Después tengan en cuenta de que dentro de lo que serían las notebooks, tenemos un slot bastante particular que se utiliza muchísimo, que es el mini PCI. No sé si en algún momento lo vieron, pero lo vamos a presentar porque se ve bastante. Voy a borrar esto acá. Vamos a poner, ¿no? A una notebook se le puede agregar tarjeta de video. Más o menos, y más o menos. La respuesta original te tendría que decir no. O sea, es imposible ponerle a una. No puedo abrir a ver ahí. Es imposible. La respuesta original es imposible ponerle a una notebook, ¿sí? Ponerle lo que sería placa de video. ¿Sí? Es totalmente imposible ponerle una placa de video. Pero ahora hay unos adaptadores externos que se lo colocan. ¿Sí? Una placa de video externa que se conecta desde afuera de la notebook. Es una cosa que queda medio rara en la notebook, pero se puede llegar a poner. Lo otro que sí aparece, ¿sí? Lo otro que sí aparece en algunos modelos de notebooks, son las placas de video integradas, pero de gran calidad, que es lo que quiero decir. Supónganse que ustedes tienen una placa de video GTX 1650, ¿sí? Entonces, fíjense que la placa de video es esta cosa bastante bruta en tamaño, ¿sí? Ven que es con un tamaño bastante importante, ¿no? Sí. Bueno,
Esto, ¿se puede meter dentro de una notebook totalmente finita? No, Por eso yo digo, en ese caso es imposible. Eh, no, pero yo decía capaz que había más chicos. Está bien, pero por eso, vamos por partes. O sea, primero yo tengo este escenario, ¿no? O sea, donde yo, imposible que pueda meter esto como placa de video. Eh, lo segundo que puedo llegar a encontrar, no sé si nos va a aparecer acá, eh, son unos adaptadores que simplemente los vi. Realmente no los trabajé, no sé exactamente cómo funcionan. Y vamos a poner externo. Y he visto en algún lugar una cosa más o menos parecido a esto, ¿ven? Eh, parecido a esto. Fíjense lo que tiene para afuera, ¿no? ¿Qué es esto que tengo acá arriba en color negro? El PCI Tengo un Express. PCI Express, entonces plum, clavo la máquina ahí. Después tengo un HDMI, tengo ahí un USB que no sé qué me puede llegar a dar. Tengo para sacar la alimentación directa, fíjense, de 4 más 4 en este caso, o 6 más 2, ¿sí? Se tendría la alimentación de 6 más 2. 4 más 4 no es para la alimentación directa al procesador. Y acá tendría alguna fuente, ¿sí? Como para trabajarlo. Y acá en el HDMI, fíjense en este conector HDMI, tiene como una especie de adaptador justamente al mini PCI que no lo terminamos de presentar. Pero digamos, esto sería como una adaptación al mini PCI. Ahora lo vamos a mostrar. Entonces, esta sería como una de las opciones para poner una placa de video. Y la otra opción que tengo es que yo tenga una notebook con esa misma placa de video, toda gigantesca, pero ya incorporada, ¿sí? Es decir, ya incorporada a la notebook. Obviamente que va a ser como un chipset, ¿sí? Pero fíjense que tendría la placa, esa grandota que vimos recién, la GTX 1650, ya incorporada dentro de la notebook en una pastilla chiquitita, o sea, eso que era grandota así, se hizo una pastilla sintetizada así y tiene, digamos, gran poder de procesamiento gráfico. Fíjense, ahí está jugando al Call of Duty. Bien, o sea, esto es como que sería la placa de video en la notebook. La misma grandota que vimos hace unos segundos es esto que tenemos acá. Fíjense que tiene el formato de un chipset, de un circuito integrado, ¿sí? O sea, tiene esa, digamos, esa forma. ¿Respondido con eso? Sí, sí, ¿Sí? gracias. Eso viene por ahí. Pero bueno, yo creo que esta notebook es bastante cara. Y Mm, es increíble lo que aumentaron las cosas, está todo medio raro. Pero bueno, yo lo que les iba a mostrar a ustedes era el conector, el mini PCI. Ahí está. Y fíjense que en las notebooks lo que me permite conectar justamente son estos dispositivos, ¿no? Acá tenemos un mini PCI Express, que es otro slot que vamos a encontrar en la notebook, y este sería un mini PCI. Si se acuerdan, en el adaptador teníamos algo muy parecido a esto en el cable a enchufar. ¿Está bien? Entonces, esto lo vamos a encontrar solamente en notebooks. Fíjense que el slot de expansión sería este. Ya hoy día todas las notebooks vienen con Wi-Fi, es decir, que vienen con este slot ocupado. eh, y algunos modelos, por ejemplo, puede pasar que yo me compre, no sé, la HP G240, G240. Entonces el HP G240 viene con Wi-Fi, pero no viene con Bluetooth, ¿sí? Y, y le queda a ese modelo vacío, este mini PCI o el mini PCI Express, le queda vacío para que yo me compre una plaquita de Bluetooth y se la pueda llegar a colocar en este lugar. Y se da que el modelo HP G240 Plus ya viene con las dos placas, por ejemplo, ¿sí? Después, bueno, fíjense que empiezan a aparecer algunos adaptadores que podrían llegar a ser de almacenamiento, ¿sí? Esto es un lector de micro SD,
Entonces yo lo que podría hacer es poner una micro SD de celular, quizás grande, de 128, 256 GB, la conecto al mini PCI Express y lo que hago es aumentar el tamaño o aumentar el espacio que voy a tener en una nota. Generalmente esto se puede llegar a utilizar en una Cloudbook. Recuerdan que las Cloudbook eran máquinas que tenían poca capacidad de almacenamiento. Entonces con esto quizás yo podría llegar a expandir. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Bueno, no sé por qué no me permite pasar directamente de un lugar al otro. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí está. Bueno, entonces fíjense que dentro de lo que serían las ranuras, podríamos meter a las que ustedes mencionaron. Vamos a agregar a la PCI Express. ¿Sí? Vamos a agregar a la PCI Express a nuestro Word para que esto ya quede. Bueno, bueno, no me está guardando mi PCI Express. Ahí está. Bien. Y lo que mencionamos también hace un rato, ¿no? Si nosotros agregamos al slot AGP, que sería para placas de video, también lo podríamos pensar como el slot PCI Express, pero de 16X. Pero esto sería pura y exclusivamente para placas de video. Yo siempre cuento lo mismo, pero me ha pasado alguna vez que un técnico conectó una placa de Wi-Fi en el PCI Express 16X y yo lo miré y le digo, ¿cómo conectaste eso ahí? No, no, pero funciona, me aseguraba. Pero bueno, hoy no trabaja más conmigo. Eh, Así que bueno, son cuestiones, digamos, como va. Trucos. No sé si trucos, pero digamos, uno, digamos, tiene que saber para qué es cada cosa, ¿no? O sea, tiene que saber para qué sirve cada cosa y eso es importante no perderlo de vista. Bien. Bueno, básicamente tiene que ver con eso. O sea, el concepto de expansión es algo que yo tengo que tener en cuenta como qué cosa le puedo llegar a agregar. ¿Sí? Simplemente eso, no tiene otro truco en este caso. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que serían los dispositivos de almacenamiento, ¿no? ¿Qué tipos de dispositivos de almacenamiento conocen ustedes? Un disco duro, El disco duro sería uno. ¿Qué más? el SSD. Que también sería ¿qué cosa? Ah, un disco duro. Exactamente, ¿sí? O sea, un disco duro, un disco rígido, es una unidad de almacenamiento, un dispositivo de almacenamiento. Tengan en cuenta de que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con disco rígido prácticamente desde que nacimos, ¿no? Es decir, todas las máquinas que hemos conocido considero que tienen disco rígido. Bueno, ahí Matías apunta con un disco externo y un pendrive. Perfecto, lo vamos a anotar porque son también dos unidades de almacenamiento. Yo hay algo que también tengo que pensar a pensar que un disco externo eh, no es nada más ni nada menos que un disco común de notebook, básicamente, puesto en una caja, en un carry, que va a tener una interfaz USB, ¿sí? Del tipo 3.1. Es decir, o sea, yo voy a tener un micro USB del tipo 3.1 acá, pero acá adentro, ¿sí? Se visualiza, ¿no? Esto yo no lo estoy viendo a ustedes. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ves? Bueno, yo acá adentro tengo un disquito de notebook. Es decir, yo esto lo podría desarmar, podría sacar y adentro me voy a encontrar exactamente con un disco de notebook, con un conector SATA y todas esas cosas que conocemos de las conexiones de disco. Entonces sigue siendo un disco rígido. Yo decía que estábamos acostumbrados a trabajar con discos duros en la computadora, pero antiguamente las máquinas no tenían un disco rígido o no tenían un disco duro, sino que se arrancaban desde unidades flexibles, que es lo que se conoce como floppy.
que en criollo sería la disquetera. Una unidad FDD, Floppy Disk Drive, sería una justamente que es flexible. ¿Por qué? Porque era una lámina, el disco era flexible, yo tenía la información guardada en ese disco flexible, ¿y qué hacía? Cada vez que encendía la computadora, cargaba el sistema operativo, cargaba los programas y me ponía a trabajar. Todo lo que yo iba trabajando, ¿dónde iba quedando guardado? ¿Dónde quedan guardadas las instrucciones que se van haciendo en la máquina? En la RAM. En la RAM, ¿sí? Y cuando yo por ahí terminaba un trabajo, lo tenía que extraer a otra unidad flexible, es decir, a otra disquetera, y ahí me quedaba el trabajo que yo había procesado y que había guardado. Bueno, lo cierto es que eso cambió bastante y se empezaron a incorporar unidades de almacenamiento que se denominaron duras en comparación al disco flexible. Y bueno, y hoy todas las máquinas lo que van haciendo tienen la posibilidad de guardarlo dentro de la máquina. Sí, es decir, lo va trabajando en la memoria, pero después cuando yo termino de trabajar, lo guardo en ese disco rígido y queda almacenado en la propia PC. Entonces, el floppy o la disquetera también sería digamos, una unidad de almacenamiento. ¿Qué más sería una unidad de almacenamiento? El DVD puede ser. Exactamente, nosotros lo vamos a denominar al DVD, lo vamos a denominar genéricamente como unidad óptica. ¿Por qué vamos a decirle unidad óptica? Porque es una unidad que a partir de una luz, que puede ser un láser común o un láser eh, azul, en el caso del Blu-ray, lo que va a hacer es leer algún tipo de dispositivo. Entonces, ¿qué englobo acá? Engloba lo que sería el CD-ROM, engloba lo que sería el DVD y engloba lo que sería el Blu-ray. ¿Sí? Sí, sí. O sea, yo englobaría las tres unidades. O sea, en condiciones normales, un cacho de disco que yo lo pongo en una bandeja, entra y me empieza a leer. Después vamos a ver que de acuerdo a las capacidades y todo, se va a llamar de una forma o se va a llamar de otra. Es un dispositivo que está tendiendo a ¿qué? La unidad óptica. Desaparecer, digamos. Claro, o sea, está tendiendo a, digamos, a no estar más presente en las máquinas. De hecho, las notebooks nuevas no vienen con unidad óptica. Y bueno, obviamente que lo que serían las disqueteras también ya no están presentes en ninguna máquina. ¿Sí? Después tenemos unidades de cinta de almacenamiento que se utilizan en los servidores, que se denominan LTO. No sé si en algún momento lo vieron, pero ahí lo vamos a mostrar un poquito. Esto no lo vamos a encontrar en una computadora de escritorio, pero sí en algunos servidores, ¿sí? Esto, digamos, serían las cintas de lo que sería LTO. Entonces permiten guardar información, pero fíjense que se va a guardar información en servidores, ¿sí? No estaríamos trabajando en computadoras de escritorio. Y miren, esta LTO, por ejemplo, me permite almacenar 800 GB. Tengo de distintas capacidades, ¿sí? No nos vamos a poner a almacenar, pero sepan que, Entonces, ¿qué cosa? son actuales, ¿no? Son actuales, sí, pero se usan en servidores, básicamente. Digo, en una casa no voy a tener un LTO, ¿sí? Porque primero porque es costosísimo, ¿sí? Esto, digamos, sería una unidad de cinta de LTO para leer, lo que mostrábamos recién, ¿sí? Sí, sí. Bien. Bueno, lo mencionábamos ahí, pero no es algo que vamos a trabajar. Dentro de los discos rígidos, bueno, tenemos varias opciones. Tenemos las opciones que ahora los vamos a desarrollar, lo que se va a conocer como discos mecánicos, que son los tradicionales, los discos SSD o los discos sólidos, y los nuevos que también son discos sólidos, pero que se denominan M2 en algún caso, y los vamos a encontrar también con una segunda generación como NVMe. Sí, serían los tipos de discos que vamos a encontrar. Dentro de los discos externos nos vamos a encontrar también con mecánicos y con SSD.
No vi ningún disco externo que tenga M2, pero no me extrañaría que dentro de poco tengamos dentro de eso. Tengan en cuenta que los discos externos tienen una interfaz que va a ser USB. Los actuales que se utilizan son con tecnología 3.1, pueden llegar a tener tecnología 3.2, estamos hablando de la velocidad del USB. Con respecto a los pendrives, podemos pensar unas cuantas cosas. El pendrive, ¿qué conexión o qué tipo de interfaz tiene? USB. Puede tener una interfaz USB de qué tipo. 3.0 y 3.1, creo. Bueno, sí, si es nuevo y hablamos de velocidades, sí, pero yo hablaba del factor de forma del USB del pendrive, y el factor de forma es un USB del tipo A, que serían los USB comunes que conocemos nosotros. Ah, sí, sí. ¿Sí? Este sería el USB de tipo A. Pero también hay pendrives que tienen una conexión que es tipo A, y también pueden tener una que es micro USB. ¿Sí? Pueden tener una conexión de tipo micro USB. A ver si tengo uno acá. Por ejemplo, este pendrive que tengo es un pendrive dual. Tengo un USB tipo A acá, y si yo lo doy vuelta, ¿sí? Fíjense que tiene el conector eh, que teníamos en los celulares antiguos. Ah, pero ya sería para hacer. Es para almacenar, o Ah, sea, es para almacenar. Digo que me puedo encontrar con las dos interfaces. Este es lo mismo, mirá, de este lado tengo el conector típico de un celular y de este lado tengo un tipo A. Y tengo ahí alguno que es un tipo C, que ya me lo podría agarrar porque yo tengo la conexión tipo C. No, después lo busco. Y entonces puedo encontrarme con esos diferentes estándares, es decir, me puedo encontrar con micro USB o me puedo encontrar con tipo C. Y a esto de tipo C es a donde está tendiendo todo, o sea, todo está tendiendo a que todas las conexiones sean del tipo C y que en el tipo C pueda hacer de todo. Cuando digo pueda hacer de todo es que yo pueda cargar la batería, que yo pueda transmitir información, que yo pueda pasar video, que sea el mismo estándar para todo. Todavía no está así, pero se tiende a eso. Así que si quieren leer algo más acerca del USB tipo C, está bienvenido. Si tienen alguna consulta, lo podemos ver también. Bueno, y respecto al floppy, no sé cuánto conviene mencionarlo, ¿no? Pero teníamos dos tipos de disqueteras, una que era de 5 1/4 y otra que era de 3,5. ¿Sí? La disquetera de 5 1/4 era la más vieja de todas. Esta que tenemos acá es de 3,5, y estos serían los discos de 5 1/4. Cuando yo digo que era una unidad flexible, era porque justamente este disco era como una especie de radiografía. ¿Vieron que la radiografía, el material de radiografía es bastante flexible? sí, sí. Bueno, esto es exactamente igual. Tenía muchos problemas con respecto al almacenamiento, si tenía humedad, eh, obviamente tenía problemas, y ni hablar si se le acercaba algún imán o algo, la información se perdía. Y después, bueno, aparecieron los disquetes de 3,5, que son estos que tenemos acá, que por ahí son más actuales. Y bueno, y acá me agarra la nostalgia de esto que es un zip, ¿sí? Eh, Nosotros estamos acostumbrados que zip es un archivo o una extensión de archivo, y el zip también era un formato que me permitía almacenar 100 megas cuando el disquete me permitía almacenar 1,44. Es decir, tener una unidad zip era algo bastante interesante. Esta es una unidad zip, ¿no? Me permite almacenar mucha información de manera externa. Y bueno, yo tenía que tener una lectora de zip y tenía que tener un cartucho de zip, que era este que tengo acá. Un poco de historia, me siento tan viejo, pero bueno. Mm. Así que nada, de floppy no agregaríamos nada más. Bueno, sí hay un poco de las unidades ópticas, que es algo que sí vamos a encontrar en las PC actuales. Vamos a hablar un poco acerca de, por un lado, de las interfaces que vamos a tener. Fíjense que esto pasa un poco como con los discos rígidos, es decir, yo con el disco rígido
cuando veíamos tipos de conexiones, tenía una unidad que se denominaba unidad IDE, ¿sí? O conector IDE. Creo que se van a acordar en cuanto ven la imagen. Sí, sí. ¿Sí? Serían estas conexiones que tenemos acá, y obviamente las conexiones SATA, que serían, digamos, la que conectaríamos con este cable. Bueno, las unidades ópticas tienen básicamente lo mismo, ¿no? O sea, puedo hacerlo mediante una conexión IDE o puedo hacerlo mediante una conexión SATA, sin ningún tipo de inconveniente. Las conexiones IDE las van a denominar también como conexiones paralelas, ¿sí? Por esto que aparece como Parallel ATA está haciendo referencia a unidades IDE, ¿sí? Y acá nos tira como estándares de transferencias. A la IDE, o sea, transmitía, fíjense, 8 megabits contra un SATA 3 que transmite 6 gigabits. O sea, no hay punto de comparación entre las velocidades de lo que sería la primera generación con lo que son los SATA 3 actuales, ¿sí? Pero bueno, las interfaces físicas, cuando hablamos de unidades paralelas o PATA, estamos haciendo referencia a este tipo de conexión, a ese tipo de conexión IDE. Denme un segundo. Ya estoy. Bueno, entonces cuando hablamos de PATA o de paralelata, estamos hablando de estas conexiones. No me importa la velocidad ni nada, por ahora, y cuando hablamos de interfase SATA estamos hablando de estos valores, ¿sí? Y estamos hablando de este tipo de conexión. Entonces podemos conectar a las unidades ópticas con IDE o podemos conectarlas con SATA. Bueno, y acá habla del tema de las 3 versiones y los distintos cables. Bien, dentro de lo que son los discos mecánicos, ¿sí? Que habíamos puesto acá en nuestro Word, los discos mecánicos serían los discos que en este caso se van a denominar magnéticos, ¿sí? Que aparecen en el apunte como discos magnéticos. Cuando estamos haciendo referencia a que es un disco mecánico, estamos haciendo referencia a que es un disco que tiene un motor, que tiene un plato, ese es el plato magnético, donde tiene un cabezal. Si alguien en algún momento desarmó estos discos, van a ver que tiene un imán bastante poderoso, o sea, muy muy poderoso el imán que tiene. Y digamos, se encarga de manejar justamente estos cabezales para leer sobre el plato que almacena de modo magnético, ¿sí? Entonces, estos discos mecánicos son estos que tenemos acá. ¿Cambia el factor de forma entre lo que sería una computadora de escritorio y lo que sería una notebook? Bueno, sí, cambia bastante el tamaño, pero la estructura o el funcionamiento es exactamente igual, solo que está más reducido. ¿Vamos con esa idea? Sí, sí, profe. Bien, genial. Bueno, acá habla un poco acerca de las unidades de cinta que se utilizan para archivar datos, digamos, ese sería el ejemplo del LTO, por eso se los había mencionado para que más o menos tengan una idea. El LTO también almacena de modo o de forma magnética. Y hoy día las capacidades de los discos son bastante altas, ¿sí? ¿Discos de qué tamaño conocen a los discos? De 4 terabytes.